nuevamente para todos. Espero que se encuentren súper bien. Yo pues sintiendo muchas cosas, sintiendo muchas emociones, pero para mí es importante hablar. Para mí es importante hablar sobre ello, para desahogarme, para enseñar a los demás muchos trucos sobre cosas que pueden pasar cuando no controlamos nuestras emociones, ¿cierto? Yo creo que uno llega a un momento en que uno guarda o aguanta o vive cosas así y llega un momento en el que explota, ¿cierto? Eso mismo pasa con los traumas, digamos traumas de la niñez o traumas del pasado. Si no se hace un duelo, si no se hace un luto, si uno continúa en negación de algo, eso más adelante puede explotar en una depresión, en un consumo activo, ¿cierto? En suicidio, en una cantidad de cosas. Entonces, hola Lauris, aquí estoy mi hija, aquí estoy para adelante. Entonces una emoción mal controlada puede desencadenar en una cantidad de cosas, ¿cierto? A mí me pasaba constantemente que tenía una emoción fuerte y la anestesiaba con el consumo. Sentía que no era capaz de soportar una frustración, un enojo, una tristeza profunda y de inmediato iba al licor o al consumo, ¿cierto? Hoy en día estoy viviendo las emociones en sano juicio. O sea, eso sí es sintiéndolas de verdad. Me ha tocado pasar tusas, aburriciones, ansiedades, enojos, odios, iras extremas, felicidad extrema, todo, como se dice, a flor de piel, sintiéndolo desde el corazón, desde todos mis sentidos, y es duro, cómo se debe, como nunca nos han enseñado a sentirlas de verdad y no anestesiarlas, es verdad, es verdad. Siempre queremos o nos enseñaron a poner máscaras para no demostrar ante los demás que estábamos tristes, que estábamos enojados y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Más fácil recibíamos un regaño por una emoción, recibíamos un castigo por una emoción y es normal. Yo ya entiendo que es normal no estar siempre bien, ¿sí? Además de eso, que tengo un trastorno severo y recurrente de ansioso depresivo. Yo tomo mis medicamentos de control, pero como que a veces me siento muy arriba y de pronto siento un bajón y yo misma digo, sentir eso es horrible. Sentir esos bajones de energía. Yo, por ejemplo, creo que hoy me he sentido cansada física y mentalmente. Pero el cansancio físico uno lo pasa. Si tienes un dolor, pues te tomas un acetaminofén o algún dolor de cabeza, un Cebedol, no sé, pero el cansancio mental, el cansancio espiritual, el cansancio mental no se curan con un medicamento. ¿Sí? Hay que trabajarlos. Y sentir ese tipo de cansancio es desgastante, es agotador. Yo cuando estoy sintiendo esas emociones me tiro muy duro a mí misma y yo digo, ¿cómo puede ser que una mujer tan valiente que vive dando charlas de salir adelante, de eso, lo otro, se sienta así? Pero es la realidad. A veces siento que se me cierra el mundo, que como que no encuentro qué hacer, no encuentro salida. Me ahogo en mí misma y llega un momento en que hay un disparador, como que una cosa, digamos que sencilla porque no es nada del otro mundo, pues en realidad fuera más peligroso, como me decía Laura ahorita que la llamé, ahorita estallé en llanto y la llamé, Lauris87 que está acá en Twitch, la llamé y ella me dijo que hubo un disparador,
Sí, pero ¿por qué? Porque yo ya venía de una carga emocional de varios días, venía de una carga reprimida de varios días. Y hubo un disparador tan sencillo como que encontré la casa vuelta a nada porque el perrito dañó todo, porque hizo basura, porque todo, y ese fue mi disparador para estallar. Estallé, pero gracias a Dios, pues es mejor estallar en llanto y sentir la emoción que estallar en como lo hacía antes, en consumo y en todo, ¿cierto? Yo no les puedo negar a ustedes que a mí se me pasa constantemente la idea, que hoy otra vez tuve que ir al centro a llevar un dinero, todo, y, y vuelvo y miro tantas personas consumiendo y siento el deseo. Y más como que siento esa cosa por dentro y esa tristeza y todo, y como que cuando uno mete un tipo de consumo, obviamente se va todo lo que está sintiendo y siente algo diferente. Pero también tengo claro que esa sensación es momentánea, que esa sensación chimba, como uno dice, es momentánea. Y quizás yo, que ya pasé tanto tiempo en consumo, no la vuelva a encontrar nunca. Ni aunque ya lleve casi 2 años otra vez sin volverla a consumir. Entonces, eso yo lo tengo claro. Yo lo tengo claro. Yo sé que yo me puedo meter una borrachera y llorar mis penas y desahogarme, pero sé que el licor es depresor. De momento me puede poner a cantar, no sé, pero ya llega un punto en que es más depresor. O sea, el licor es depresor. Entonces, luego voy a estar más mal y voy a tener un guayabo y voy a tener un remordimiento y voy a tener una enfermedad buscada y voy a perder mi abstinencia y todo este tipo de cosas. Entonces, yo le doy gracias al Señor de que al menos hoy tengo ese poder en mí de no fallar, no dañar esto. Eh, yo venía lista a las 3 de la tarde a hacer un stream, corrí mucho, e incluso hoy estoy pues también contenta porque vi a mi mamá, porque yo casi no la veo y hoy la acompañé a sus citas médicas, pero ella también me notó. Yo sé que ella me notó en mis ojos, en mi mirada, como una profunda tristeza. Entonces, pero son por muchas emociones que tengo y eso me ha hecho pensar muchas cosas, me ha hecho pensar que necesito otro trabajo, o al menos un trabajo para los días que descanso, pero es difícil porque mis turnos son rotativos, entonces pues como que conseguir otro trabajo con turnos rotativos en el que tengo es muy complicado. Quiero estudiar en la universidad, pero entonces serían más pasajes y más gastos, entonces no me da, eso es como, he pensado en irme para los Estados Unidos, he pensado en buscarme otro trabajo donde gane más, pero no es lo que me gusta y lo que pues me entiendes, yo puedo encontrar otro trabajo donde gane más dinero, pero yo le doy muchas gracias a Dios de haber encontrado el trabajo que tengo, porque el trabajo que tengo es donde yo descubrí mi vocación, de acuerdo a lo que me pasó con el consumo y con el proceso de rehabilitación y con todo esto, y yo encontrar esa labor de ser educadora en un centro de rehabilitación es mi retroalimentación diaria para mi sobriedad. Aparte hago lo que me gusta, que es ayudar a los demás, y lo hago con mucho amor y amo ese trabajo. Entonces me dolería en esa parte, aunque yo sé que puedo conseguir otros donde gane más dinero. Entonces son como una cantidad de cosas que se cruzan en mi vida y en mi mente y en mi corazón que me desestabilizan y yo soy quien debo controlar la emoción o me dejo desestabilizar de ella. Pero a veces es un poco complicado pues porque somos seres humanos y sentimos y no soy perfecta por más cursos, estudios y cosas que haya hecho y por más que trabaje ayudando a otros adictos. A veces, como lo decía ayer, a veces es más fácil ayudar al otro, pero ayudarse a mí mismo y a mi propia familia es un poco complicado porque hay un sentimiento de por medio, ¿sí? Entonces, bueno, eh, son como un montón de cosas. Por ejemplo, yo ahorita me ofusqué y me estallé porque llegué y el perrito de la casa me había dañado libros,
cuadernos, de todo, y yo estallé en una ira y en un llanto impresionante, primero que todo porque yo amo mis libros, yo amo los escritos que tengo, es que eso no se recupera, un libro lo venden y vuelvo y recupero el libro, pero todo lo que yo les muestro a ustedes que escribo con mi letra, mis pensamientos, mis sentimientos, eso no se recupera. Esas son cosas que yo tengo escritas desde muchos momentos de mi vida, tanto en el consumo como en todos los intentos de recuperación y en la recuperación, en el proceso de recuperación verdadera. Eso yo no lo puedo recuperar y eso a mí me duele demasiado. Y esas vivencias, esas cosas que yo tengo escritas son las que yo les comparto a ustedes también. Entonces a mí me dio mucha ira. Y yo de inmediato dije, voy a regalar ese perro. Pero viene a la otra parte, y es que yo sé que los perros y las mascotas son muy importantes en la recuperación de las personas. Y yo puedo decir, porque yo tengo una historia con otra perra que tuve, y yo esa perra la perdí por la adicción. Por la adicción yo la perdí, y yo la amaba con mi vida. Y yo recuerdo que yo ya estaba, pues, empezando la recaída, ¿sí? Empezando la recaída después de haber estado 7 meses limpia. Y yo adopté esa perra. Yo adopté esa perra y fui hasta Itagüí por ella. Que yo sentía que quería algo que me acompañara porque yo vivía con mi hijo y vivíamos de problema en problema. Porque él consumía y yo consumía. Y no nos entendíamos y vivíamos agarrados. Y yo sentía que me hacía falta algo que me diera amor. Y yo adopté esa perra. Y resulta que cuando yo fui por ella, era una perra grande, una pastora Collins, negra, hermosa, peluda, divina. Pero aún siendo grande estaba un cachorra. Y también me hizo muchos daños de todo. Y yo recuerdo que esa perra, yo me la llevé en ese bus así cargada, esa perra gigante. Y no importa, y yo era con esa perra para todo. Y yo convertí esa perra en mi paño de lágrimas. Y, y era mi compañía para todo. Tanto al punto que yo ya en el Bronx, en el centro de Medellín, me conocían por la perra, que la negra. Yo la decía mi negra. Entonces, y yo ya dejaba con el jíbaro de la esquina cuando ya llegaba al Bronx porque no me gustaba que se metiera del todo conmigo allá porque comía de todo lo que había en el suelo. Y yo se la dejaba al de la esquina, al que avisa cuando llegan los ojos. Se la dejaba a él y le decía, cuídame la negra un momentico. Y yo iba y le llevaba azúcar de agradecimiento o cigarrillos o algo. Me tocó muchas veces, la dejé amarrada en el puente de la Minoriza con todos esos locos ahí, mientras yo iba. Y ella siempre me esperaba y ya todo el mundo la conocía, a la negra. Y, y también les mostré, esos días que les mostré el video de donde yo llegué a vivir, en esa manga. La Universidad de Antioquia. Que, no sé si ustedes vieron, los que recuerdan, que mostré yo donde viví, esto y lo otro, y donde se sentaban a reciclar y yo a consumir. Y un perro grande, un labrador, que salió a saludarme y me recordó. Y yo me mantenía ahí y con la negra, o sea que el perro era jugando con mi perra. Y tanto que una vez yo me sentía ya muy mal, me sentía que estaba muy mal porque yo a veces, hasta la misma adicción, me sentía que no podía más, que no tenía alientos, esto, lo otro, le dije a mi mamá que me iba a ir para allá, me dijo que bueno, entonces yo no me podía llevar a la negra y yo la dejé ahí, yo recuerdo que yo la dejé ahí y el señor que me iba a llevar para Yarumal me estaba esperando por el cementerio de San Pedro. Y yo fui y dejé la negra con ese habitante de calle, el que tenía el otro perro, y le dije, cuídemela, que es lo que yo más amo. Le dije, cuídamela, por favor. Y él me dijo, tranquila, Aleja, que usted sabe que yo quiero mucho los animales. Y él tiene gente que le hace donaciones de cuido. Incluso él tiene ese perro de toda su vida de adicción y el perro es el que lo ha acompañado y tiene personas que van y le llevan bultos de cuido y todo, ¿cierto? Entonces él se quedó con la negra. Yo recuerdo que se largó un aguacero y yo me fui caminando y llorando por dejarla. Y me fui para el cementerio de San Pedro y me subí al carro. Y cuando me subí al carro,
yo estoy segura ya en este momento que no fue el amor por la negra lo que me hizo devolver, que fue la ansiedad, ¿sí? Pero yo también pensaba en ella, entonces yo lo que hice fue que me bajé del carro cuando el carro ya estaba arrancando y le dije, no, no, pare, pero venga, pues, pare, y me tiré de ese carro, porque era un carro particular que iba con unos trasteos y me iban a llevar ahí. Y me tiré de ese carro y lloviendo y volví, llegué allá con un bolso emparamada, cuando me paré y les dije, negra, y a mi esa perra salió corriendo y ya, ahí me metí con él a ese cambucha, ya a consumir y volví, me quedé, ¿me entienden? Entonces, yo, yo recuerdo que yo consumía en la casa, yo me encerraba en el baño, yo me encerraba en la pieza, y ella empezaba a estornudar, y se quedaba conmigo, y el rato que empezaba a estornudar y me hacía que le abriera la puerta. Claro, el olor de eso, ¿cierto? Yo le abría la puerta, ella salía, y cuando ya a mí me cogían esos estados depresivos, yo lloraba, y ella me lambía las lágrimas y lloraba ella también. A mí eso nunca se me va a olvidar, yo mirarle los ojos a ese animal, mirándome y llorando conmigo. Y yo sentía como que ella me salvaba. Yo a veces tenía una sobredosis y yo me quedaba casi que en el suelo y ella me levantaba. Pero ya un día yo ya estaba tan mal que me la llevé para una finca de la familia, y en la finca ella empezó a perderse por no verme, por sentirse sola. Se iba para la carretera, se puso flaca, casi que la pisaban los carros, todo. Y, y cuando yo ya me quedé en la calle y todo, y cuando ingresé al centro de resocialización, yo recuerdo que la primera comunicación que tuve con mi mamá me dijo, yo regalé la perra, yo la llevé a que la dieran en adopción. ¿Y yo qué le iba a decir? Yo estando en los patios, ¿yo qué le iba a decir? Nada. Lo único que dije fue, ojalá que queden una buena familia y ya. Entonces, viene este año, yo sentía que me hacía falta también otra vez tener una mascota y para mi hijo. Y adopté ese perrito. Y ese perrito es negro, igual que mi negra. Y yo a veces digo, es como que me hubiera llegado el reemplazo, ¿cierto? Pero está muy cachorro y es muy necio y me ha hecho muchos daños, y para mí es un problema tener un gasto más en ese momento. Entonces como que cuando me estreso y vuelvo y digo, lo voy a regalar a alguien que pueda estar más pendiente de él, que tenga un espacio más grande para él, vuelvo y pienso en el dolor que sentí cuando perdí a esa otra perra, y en que mi hijo me ruega que no se lo regale, que él lo quiere y es el único que lo acompaña. Entonces eso me limita a hacerlo. Y son todas estas cantidades de emociones las que hacen que se te mueva una cantidad de sentimientos y pensamientos en ti, pero que sé que se deben sentir, que es normal sentirlos, que no está mal, eso ya lo aprendí, que llorar no está mal, que sentir emociones no está mal, lo que está mal es no saberlas controlar, ¿cierto? Si yo en este momento que estoy así, pues cojo y me voy a fumar, ya no vuelvo a ser yo, ahí me quedo, pues cierto. Y ya he hecho mucho esfuerzo por estar tanto tiempo limpia, y yo creo que no ha pasado nada tan grave para que me ponga más mal y entorpezca todo este proceso bonito que llevo. Eh, Hoy también estaba pensando, pues también como que recuerdo que como al sentir todas estas emociones y todas estas cosas, me recordó mucho cuando
tenía un montón de pensamientos negativos, como que no encuentro qué hacer y uno pensaba como en cosas malas, en salidas que no son la correcta y todo esto. Estaba recordando también cuando estuve en el hospital mental y era una experiencia que quería contarles. Ayer les estoy hablando de varias parejas que tuve, varias parejas que fueron relaciones basadas en el consumo, pero una de esas parejas me luchó mucho, me luchó mucho para que yo estuviera bien, pero también se dejaba manipular de mí. Y esa pareja me trajo, me cuidaba como una niña chiquita, me llevó varias veces al hospital, me, me daba cosas, me encontraba intoxicada, cortada, desmayada, en sobredosis, una cantidad de cosas y él hacía de todo para salvar mi vida. Y, y él me trajo al hospital mental porque yo ya estaba muy mal. Primero pasaba de sobredosis en sobredosis y segundo, se me había desarrollado ese diagnóstico, tenía intolerancia al ruido, fobia social, ataques de pánico, una esquizofrenia impresionante que me mantenían como una loca. Vivía encerrada en una pieza, no paraba de consumir, no comía, no dormía, ya llevaba como un mes sin sentarme siquiera. Solo andaba en un cuarto pequeño de un lado para otro. Iba al baño y volvía, iba al baño y volvía, y consumía, y eso era lo único que hacía. Y me estaba enloqueciendo de no dormir, de no descansar, de no comer. Y yo lloraba y literal estaba como un animalito o como una loca, no sé ni cómo describir. Hay cosas que ni recuerdo, pasaba tanto como desmayada y en sobredosis que muchas cosas no las recuerdo. Y, y él, yo sí recuerdo que ese día que me trajo desde Yarumal a Medellín, en la buseta, por el síndrome de abstinencia y por lo mal que yo estaba, yo como que a veces me volvía como una niña pequeña. Cuando yo salía de la pieza donde vivía, yo sentía que todo el mundo me iba a comer, me iba a hacer daño. O sea, y la paranoia y los delirios y una cantidad de cosas que pasaban en mí. Y yo recuerdo que nos vinimos en una buseta y yo me le monté así como una bebé. O sea, me le monté así y él literal me cogió así y así me trajo en el camino. Y yo lloraba y le decía, déjame morir, déjame bajar aquí. Yo me le tiro a un carro, no aguanto más. Y él lloraba conmigo, Aleja, cálmese, ya vamos a llegar, vea eso, lo otro. Desgraciadamente, él se tuvo que quedar en Niquía porque, porque él estaba pagando una condena de menor de edad en San José, en Machado. Entonces él le habían dado 72 horas de permiso y él vino y en Niquía él se tuvo que quedar y yo no sé yo cómo fui capaz de llegar a la terminal. Se suponía que yo venía para Medellín y ese mismo día era porque me iban a ingresar al hospital. Una persona a la cual le agradezco mucho, Marlene Ruiz, una gran amiga, educadora de Yarumal y quien me ayudó en muchas formas, desinteresadamente. Le agradezco demasiado. Y yo recuerdo que yo llegué a la terminal y yo estaba tan mal que yo me senté en una banca y no era capaz de pararme, porque a mí el síndrome de ansiedad me encalambraba todo el brazo y el pie izquierdo, yo no era capaz de moverme, me daban náuseas, mareo, era mareada y yo sentía como que me iban a atacar y una cosa y la otra, y ella me dijo que ese día no, ya no podía, que tenía que ser al otro día que me ingresaban al hospital. Y yo me sentía tan mal que no tenía ni aliento de consumir. Me sentía tan mal que les dije que sí, que me metieran al hospital mental, que yo me sentía muy mal. Y, y yo recuerdo que yo estaba en la terminal del norte, sentada en una banca mareada, y no tenía, yo no tenía plata, yo no sé, yo recuerdo que un primo mío
le tocó mandarme plata a la cuenta para que me metiera a un hotel a dormir, mientras al otro día me recogían para llevarme al hospital. Y tanto que yo no era capaz ni de mirar el celular, yo veía borroso de lo mal que estaba, de la ansiedad, y una gente que había ahí me veían llorando, llorando, y me ayudaron, o sea, me tocó confiar y ellos me miraron todo en la cuenta, me retiraron el dinero, todo. Yo cogí un taxi y me voy para un hotel. Oh, no, un amigo, me tocó pedir ayuda, fueron y me recogieron, me llevaron para un hotel y yo pasé desmayada del síndrome de ansiedad tan impresionante, de la desesperación, y al otro día me recogieron y me llevaron al hospital mental. Cuando eso yo tenía Comeva, pero Comeva ya se estaba acabando, no sé. Entonces cuando llegamos al hospital mental, yo estaba extremadamente delgada, extremadamente, era otra persona, física y mental y emocionalmente era otra persona, completamente una loca. Y yo recuerdo que yo lloraba y lloraba y yo me tiraba al suelo. Yo me tiraba al suelo y ellas eran desesperadas conmigo cuando veía que no me podían atender por Comeva, que tenía que ir a urgencias y que de urgencias me remitieran allá. Y yo era tirada en el suelo llorando y yo le decía, si me sacan de aquí salgo para el cementerio, que me le tiró un carro allá afuera, de aquí salgo para el cementerio. Pero yo no aguanto más, yo no aguanto más, y yo gritaba y me revolcaba en el piso. Me entraron, me entraron y me hicieron, y yo al otro día cumplía 37 años. Y yo ya le había dicho a mi Dios que yo de regalo quería no estar viva para ese cumpleaños. Ese fue el regalo que yo pedí de cumpleaños, no estar viva. Yo no quería más, yo no aguantaba esa vida. Yo todos los días soñaba con morirme, todos los días le pedía a Dios, todos los días me enojaba con Dios para amanecer viva. Eso era lo único que yo quería. Y, y me ingresaron, me hicieron los exámenes, todo, y me vieron lo mal que estaba. Y de inmediato me entraron y me doparon. El caso fue que yo vine a despertar al otro día después de mi cumpleaños, es decir, que pasé 3 días dopada. Pasé mi cumpleaños completamente dopada. Cuando desperté ya estaba allá adentro, en una habitación con 5 chicas, eh, en una habitación que estaba marcada que decía Tecar. No sé quién ha escuchado el término Tecar, que es a las personas que les ponen y les hacen unos choques eléctricos. Lo peor. Y entonces estuve 2 meses en el hospital mental de Bello. Y allá escribí esto que les voy a compartir. Permítame, les comparto. Yo ya les había mostrado que yo en mi Facebook tengo un link que dice mis escritos y son cosas que yo escribía en Word y los pasaba para que me quedaran grabados. Ojalá hubiera hecho eso con todos. Tengo, tengo algunos, después no lo volví a hacer porque otra vez nuevamente recaí. Tengo muchas cosas en cuadernos, lástima que ahorita uno de los cuadernos quedó, bueno, yo creo que eso fue lo que más me dolió. Entonces yo escribí esto: trastornos mentales y mi experiencia de vida. En esta segunda parte, o sea, yo ya había escrito una primera, pero no sé dónde está la primera, la voy a buscar. Si acá no lo... En esta segunda parte quiero contarles mi experiencia en el Hospital Mental de Bello. Seguramente muchas cosas no concuerdan con la primera parte, que ya es algo más investigado y justificado, pero fue algo que escribí en medio de mis crisis, mi soledad y mi percepción estando allá adentro. El lunes 9 de marzo del 2020 ingresé al Hospital Mental de Bello por cuenta propia, buscando una luz, una esperanza y una oportunidad para volver a vivir. Al día siguiente era mi cumpleaños número 36, perdón, el 36, pero no quería siquiera llegar a ese día. Pero es Dios quien decide. Y luego diferentes terapias, una hospitalización en Yarumal de donde me volé, y otra en la clínica Triunfadores diagnosticada con trastornos de la personalidad, insomnio, fobia social, ansiedad, depresión, intolerancia al ruido, ataques de pánico, baja autoestima, consumo de drogas,
para querer tapar mi realidad, entre otras cosas, además de autolesiones, varios intentos de suicidio y solo el deseo constante de morir, al sentirme tan sola, descompuesta, cicatrizada y excluida del mundo, que al verme diferente y cometiendo errores conscientemente o no, hicieron un club de chismorreo y rechazo mientras yo luchaba y peleaba cada día con mi mente y mis ganas de hacer mucho y a la final no hacer nada. Llorando días y noches por hijos, padres, amigos, primos, tíos y hasta por el vecino, mientras ellos con su ignorancia tapada de elegancia me hundían y me hacían sentir como una basura, inventando morbosamente ideas y posibilidades de por qué yo estaba así, sin saber mi lucha y dolor agobiante. El día de hoy, martes 17 de marzo, escribo estas palabras desde el pabellón de mujeres del Hospital Mental de Bello, para mí una cárcel con enfermos y locos, unos más que otros, pero todos tratados por igual, con muchos enfermeros que solo tienen un gran manojo de llaves para decir entre o salga, abrir o cerrar rejas y puertas. No somos nada ni nadie, solo un número, el mío el 70, con el que nos identificamos, con el que nos identifican para darnos medicamento, y cada una tiene una manilla de color de acuerdo al riesgo que representa. Manilla azul, depresión o riesgo suicida, manilla naranja, riesgo agresivo, manilla roja, riesgo de fuga, manilla amarilla, riesgo de heridas o enfermedades respiratorias. Manilla blanca no representa ningún riesgo. Un espacio tan grande pero tan vacío de sentimientos que se ve y se siente pequeño. Hay indiferencia a veces, crueldad en el trato, personas en abandono completo, locos totales amarrados que gritan todo el día, niños, jóvenes, adultos y ancianos haciendo la misma fila para recibir una fruta o un pedazo de pan que nos hacen atragantar. El hambre nos agobia, añoramos la hora de la comida y nos tiramos como gallinazos a comerla, y después vemos quién dejó o quién no quiso para ripiar, como nos dicen las enfermeras con asco. Baño a las 6 de la mañana con agua helada, desayuno a las 8, almuerzo a las 12, un jugo a las 4 de la tarde, comida a las 6 y por fin de nuevo a los cuartos a querer descansar, olvidar y calmar el calor y el cansancio mental de todo un día en un patio con un césped muerto y una palmera en la mitad donde buscamos sombra. El día es largo y desesperante y y nos sentimos tan cansadas de no hacer nada que terminamos acostadas en el carrasposo piso al sol, recibiendo como consuelo las morbosas palabras de los hombres que en su pabellón casi se salen por las ventanas para ver las nalgas y gritar a saber qué boba le da el teléfono con la promesa de verse afuera. Todas buscamos algo para hacer, unas pelean adrede para que las saquen de la cancha y mejor las lleven a una pieza individual de castigo, y era una buena opción, porque allí al menos había sombra, una cama, agua y baño. Unas ríen conversando con una supuesta amiga que crearon allí, otras bailan sin música, se canta, se llora, se sueña, se muere y al día siguiente lo mismo. Aún estando en el cuarto hay desespero, robos, peleas, contamos los minutos para que sean las 9 y nos den una avena con un pan por cuartos, con una pastilla para dormir que nos haga morir vivas por unas horas. Todo el día pedimos una llamada a gritos, esperamos que alguien nos visite o que al menos el psiquiatra nos llame a revisión a ver si nos da una esperanza de salida. Yo siempre tuve paciencia y el día menos pensado me dieron de alta con la condición de continuar yendo a citas o que me internara en algún centro que acabara de dar de nuevo mi carácter y completara el proceso de hospitalización exitoso. Felipe, mi psiquiatra, ya me veía centrada en mis ideas, coordinada en mi expresión. Fui una paciente con algunos privilegios por mi respeto a compañeras y personal médico, sereno comportamiento y adaptación a la hospitalización. Desde ahí tomo mis pastillas y estoy en proceso de revisión, pero aseguro que esto me sirvió para organizar mi estilo de vida y orden en el sueño y la alimentación, tener esa experiencia de vida para compartir y aprender de ella. Lo comparto porque estoy además perjudicada y cansada de los chismes de tantas personas malintencionadas que se dedican a chuzar la herida de los demás en vez de solucionar más bien los problemas de su familia. Como lo decía, es mi percepción y opinión personal. Tengo una imagen que dice: detrás de alguien con depresión, ansiedad o un trastorno mental suele existir una persona valiente, que lucha cada día batallas contra su propia mente, que no se rinde a hacer su mejor esfuerzo, que no se rinde, hace su mejor esfuerzo y merece nuestra admiración por cada logro que consigue. Esto es, como les dije, esto fue en el
en marzo del 2020. Estuve en marzo, abril y mayo. Cuando salí de ahí, me llevaron Marlene Ruiz, la amiga que les digo. La amiga que les digo me llevó a su casa con toda la confianza en mí y en que quería estar bien. Me llevó a su casa y me escribió tienes que escribir un libro, prima. Sí, tengo mucho con qué, pero no sé cómo hacer. Pues ya oyendo pues como a la realidad no sabría. Eh, Marlene Ruiz me llevó a su casa y me consiguió un cupo en un centro de rehabilitación con la alcaldía de Envigado. También existe para que lo tengan en cuenta las personas que quizás son de Envigado. Con la alcaldía de Envigado hay un proceso de rehabilitación gratis. Queda en la comunidad terapéutica Las Palmas y es un proceso bueno, aunque para mí es muy corto. Yo estuve 2 meses allí. El proceso, estuve 2 meses allí, salí y al otro día empecé a estudiar mi diplomado de operadora terapéutica y a trabajar en Sura. Me sostuve 7 meses y a los 7 meses recaí y ya esa recaída me dejó ya, sí, en la calle. Entonces, yo insisto, no sé, yo en este momento pienso que un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación debe ser completo, basado en muchas cosas, no solamente en parar el consumo, se los he dicho muchas veces. Es cambiar comportamientos, cambiar pensamientos, cambiar sentimientos maladaptativos, eh, pensamientos disruptivos que nos hacen desenfocarnos. Eso va también en parar de consumir mientras el cuerpo se desintoxica, pero en analizar, hablar, sanar todo lo que traigas desde tu niñez y quizás desde antes, ¿sí? Porque esos pueden ser disparadores para una nueva recaída. Entonces yo creo que ahí es donde yo digo que es muy bueno un trabajo interdisciplinario muy completo, donde haya trabajo social, psicología y psiquiatría. Para mí eso es fundamental, ¿cierto? Entonces eso lo recomiendo. ¿Saben qué? Mi papá esta semana, mi papá, en estos días voy a hacer un stream para los padres, ¿sí? Yo voy a hablar mucho de mi papá, pero recuerdo que esta semana me echó la indirecta no, la recomendación de que, porque dices tanto la palabra cierto, y acabo de darme cuenta que la dije y es mecánico. Es como las personas que dicen mucho pues, ok. Yo soy como, pues cierto. No sé, es algo automático en mí, pero bueno. Es como si quisiera que alguien me aprobara y me dijera, sí, sí, está bien. No sé, lo hago inconsciente. Bueno, eh, ¿qué más les iba a decir? Me sirve mucho hablar, vuelvo y lo insisto, como ayer. Ayer estaba cargada de sentimientos y emociones y por eso les dije, cuando yo tengo un montón de cosas negativas en mí, las hablo y pierden poder, ¿cierto? Entonces, para mí es muy sanador. Ahorita de momento, cuando llegué, lloré, pataleé, llamé a Laura a desahogarme y de todo. En ese momento sentí que se me cerró el mundo, que no sabía qué hacer, que estaba desesperada. Y yo decía, tengo que llamar a alguien porque no quiero tomar una mala decisión, ¿sí? Gracias a Dios, exploté aquí, no en el centro, porque venía del centro. Y como que, wow, me voy a calmar. Entonces cuando colgué la llamada con ella, me calmé, respiré y dije, voy a hacer el stream. Tengo el, no, sí, tengo la habilidad, tengo la capacidad, lo voy a hablar. Voy a hablar que no está malo sentir emociones, que no está malo tener un trastorno médico. Para eso son los controles, para eso es la medicación, para eso es todo este tipo de cosas, ¿cierto? Es mejor hablar que hacer mal las cosas. Entonces prefiero como, yo no soy como, ya les había dicho, como que de acostarme, hacer pereza, hacer otra cosa, no, prefiero esto, prefiero hacer esto. Yo sé que a cualquiera de ustedes que me escuchó, alguna cosita se le quedó, alguna cosita se identificó. Entonces para mí es bonito, sanador, insisto en llevar el mensaje. Hoy, ayer les conté que estuve
tratando de hacer muchas gestiones para ayudar a personas cercanas a mí que están recaídos y cada día veo más recaídos y todo. Ahorita nuevamente me contaron de personas que yo quiero, aprecio, mujeres, en este caso mujeres, y que están tiradas otra vez en el centro, en la prostitución, en el fracaso amoroso, con hombres maltratadores, eh, licor, cocaína y todo ese tipo de cosas. Y yo nuevamente digo, Dios, gracias, seguí teniendo compasión de mí, que yo sé que así yo me desespere y me desespere tanto a veces, tú tienes el control. Y si yo he sido capaz y fui capaz de salir de una vida tan horrible, tan cruel, tan absurda, tan dolorosa, y hoy me tienes acá, es porque todo se puede arreglar. Y Laura, la hermana de Cucho Rápido, una persona con un corazón enorme, te agradezco mucho, mucho por haberme escuchado, porque tú y tu familia me han ayudado mucho. Y gracias porque también estaba desesperada porque el perro me dañó unos libros. Y bueno, Laura me los va a regalar nuevamente. Entonces te agradezco mucho eso. Yo creo que estoy segura, no creo, estoy segura que a mi Dios nunca me ha abandonado y que siempre me manda un ángel. Dios siempre me tiene un ángel que me ha ayudado en cualquier sentido. Y por eso yo vivo agradecida. Más que desesperación, yo sé que yo lo que debo sentir es solo gratitud por donde estoy hoy en día. Entonces, nada, aquí me... Ah, bueno, no, entonces hablándoles de eso, de la emoción, ya me acordé. Tenía por acá pues como algo de tanta cosa que yo estudio, muy importante sobre el manejo de emociones, ¿cierto? Otra vez dije, cierto, ay señor, voy a empezar a tratar de dejar eso. Es algo... La capacidad de manejar nuestras emociones es crucial para nuestra salud y bienestar. Obviamente, una emoción mal manejada lleva a una depresión, lleva a una autolesión, lleva a un consumo, lleva a una migraña, lleva a una cantidad de cosas. Las emociones pueden ser intensas y complejas, y si no aprendemos a manejarlas adecuadamente, pueden afectar negativamente nuestra vida diaria. Además, la falta de habilidades de manejo de emociones también puede tener un impacto negativo en nuestra salud física, somatizamos, y así como en nuestras relaciones personales y profesionales. Hay que reconocer mi emoción, cómo me afecta en mi comportamiento y en mi pensamiento, ¿cierto? Es lo que yo les decía, por ejemplo, cuando yo estoy necesitada de dinero, empiezo a pensar una cantidad de bobadas, entonces esa emoción mal manejada afecta mi comportamiento y mis pensamientos. Puede ser difícil saber cómo manejar las emociones adecuadamente si no las reconocemos primero. Así que el primer paso para manejar una emoción es aprender a reconocerla. Gracias a Dios, yo ya aprendí a reconocer la sintomatología, o sea, mi craving, como es mi craving, que es mi deseo de consumir, ¿sí? Yo ya aprendí a reconocer cómo es esa emoción de la ansiedad, cómo es esa emoción de la depresión. Yo ya la he aprendido a reconocer. Esto implica prestar atención a tus sentimientos y emociones cuando ocurren, reflexionar sobre qué situaciones o pensamientos los provocaron, cuál fue el disparador. A veces pueden ser útil llevar un diario de emociones para registrar tus sentimientos y las situaciones en las que se presentan. Además, es importante es importante entender cómo nuestras emociones afectan nuestro comportamiento. Por ejemplo, si te sientes ansioso, es posible que te cueste concentrarte en tu trabajo o en otras áreas importantes, porque lo normal es que la ansiedad generalizada, como la ansiedad de consumo, es que tú tengas tu cabeza a mil, entonces es difícil concentrarte en algo. O si estás enojado, es posible que tengas dificultades para comunicarte con las personas de manera afectiva. Voy a ser entonces como brusca, grosera. Una vez que aprendes a reconocer tus emociones y comprendes cómo te afectan, puedes empezar a tomar medidas para manejarlas de manera efectiva. Por ejemplo, si te das cuenta que estás experimentando ansiedad en situaciones específicas, puedes intentar implementar técnicas de relajación como la respiración o la meditación para calmarte.
En resumen, reconocer tus emociones y entender cómo te afectan es el primer paso para el camino a manejar efectivamente esas emociones. Es importante comprender que las emociones son complejas y pueden ser desencadenadas por muchas situaciones. Existen numerosos tipos de emociones, algunas de las cuales son positivas, como la alegría, la gratitud, el amor, la satisfacción por alguna cosa hecha, o las negativas como la ira, el miedo, la tristeza, el disgusto, la angustia. Algunas de esas emociones, cada una de esas emociones tiene su propia intensidad y duración. Cada una de ellas puede influir en nuestro pensamiento y comportamiento de diferentes maneras. Por ejemplo, la ira puede ser una emoción intensa que nos lleva a reaccionar de forma muy grotesca y irritable, mientras que la tristeza puede llevar a aislarnos y retirarnos de nuestras actividades diarias. Por otro lado, la alegría puede aumentar la motivación, sentir euforia y energía, y el amor puede impulsarnos a conectarnos empáticamente con otras personas. Comprender cómo estas emociones afectan nuestra forma de pensar y actuar es fundamental para poder manejarlas. Si aprendemos a reconocer cómo nos sentimos y cómo nuestras emociones influyen en nuestros pensamientos y en nuestras acciones, podemos trabajar y responder a nuestras emociones de manera consciente y positiva. Comprender los diferentes tipos de emoción y cómo se relacionan con nuestros pensamientos y acciones nos ayudan a reconocer cómo influyen las emociones en nuestra vida diaria para saberlas manejar y evitar entonces evitar disgustos con personas, evitar falta de control, evitar una depresión, evitar un trastorno ansioso, evitar un consumo, identificar las barreras que te impiden manejar tus emociones. A veces hay obstáculos que dificultan el manejo de la emoción. Algunas barreras comunes son la falta de conciencia emocional. Si no somos conscientes de la emoción, puede ser difícil reconocer si me afecta o no y hasta qué punto me afecta. La negación de emociones, esto es muy común. A veces podemos negar o minimizar la emoción porque nos resulta incómoda o dolorosa. Sin embargo, negar nuestra emoción puede empeorar las cosas. Es, por ejemplo, como la crianza de que los hombres no lloran. Los hombres no lloran, entonces el hombre reprime esa necesidad. Es que llorar libera, llorar está bien, llorar no está mal. Y los hombres entonces reprimen y sienten una tristeza y sienten una decepción y sienten un luto y no puede llorar porque la crianza fue así. Eso es negar una emoción y puede llevar, la negación lleva cosas súper malas. La negación te puede llevar a un consumo activo, a un suicidio. El perfeccionismo. Si tenemos altas expectativas de nosotros mismos, o el perfeccionismo o egocentrismo, yo lo llamo también, podemos ser demasiado críticos cuando nos ponemos a cumplirlas. Esto puede llevar a sentimientos de ansiedad o de frustración cuando yo soy muy perfeccionista, no puedo cumplir algo por algún aspecto, algo de la vida que sucedió, entonces ya me frustro. La evitación. A veces podemos evitar situaciones o emociones que nos resulten incómodas. Pero esto puede hacer que nuestras emociones se acumulen y se vuelvan más difíciles de manejar. Bueno, identificar estas barreras es fundamental para poderlas superar, ¿cierto? Y aprender a manejar nuestras emociones de manera efectiva. Aprender estrategias y técnicas para gestionar mis emociones, para controlarlas, aumenta mi bienestar corporal. Si yo ya sé que una emoción de tristeza me lleva a tirarme a la cama, a no hacer nada, a no quererme levantar, a no quererme bañar, a no querer comer, tengo que mirar cómo contrarresto eso. Entonces, como dibujar, cantar, tocar un instrumento musical, en vez de acostarme a llorar. Las emociones comunes que surgen durante la recuperación incluyen tristeza, es una emoción común durante la recuperación, ya que puede ser difícil enfrentar los desafíos y los cambios que ocurren en la vida. Yo digo, en la recuperación, uno sentir ciertas emociones en sano juicio para uno es como algo nuevo. Yo creo que el adicto tiene que desaprender para volver a aprender, ¿cierto? Y uno, como ya les decía un día, yo terminaba con un novio o un novio me la hacía o pasaba algo y eso era yo no sé cuántas borracheras por ese hombre. Y con Darío Gómez y Luis Alberto Posada y el Charrito Negro y hágale, ¿cierto? Y uno creía que así que así sanaba la emoción.
Y no, ya me ha tocado tener separaciones, cosas duras con parejas y me ha tocado sentirlo, llorar a grito herido si toca, pero en sano juicio, mi amor, emborráchese con tintico. La ira. La ira puede surgir durante la recuperación debido a la frustración o sensación de injusticia. El miedo puede surgir durante la recuperación, especialmente si estás experimentando cambios importantes en tu vida, como un cambio de trabajo o una mudanza. Por ejemplo, para mí, después de venir de un montón de tiempo de consumo, de no trabajar, de descontrol laboral, de gastarme el dinero, o sea que el dinero venía siendo un factor de riesgo para mí, yo sentí miedo cuando empecé a trabajar. Si seré capaz, incluso en la misma entrevista, si pasaré la entrevista, es como si me sintiera diferente, como si hubiera perdido mis actitudes, y yo sentía ese miedo, si seré capaz de pasar una entrevista después de todo lo que pasó, mi cerebro sí me dará nuevamente para cumplir bien con los roles de un trabajo, y hoy gracias a Dios me he dado cuenta que sí. La alegría puede surgir durante la recuperación cuando alcanzas un logro importante. También les había dicho que hay que poner cuidado con la alegría, con las alegrías extremas. Las alegrías extremas también llevan a una recaída, llevan a un consumo. Una vez se identifican estas emociones, es importante discutir cómo se pueden manejar de manera saludable. Listo, estrategias para manejar emociones de manera saludable. Comunicación efectiva. La comunicación efectiva es importante para expresar tus emociones de manera saludable y resolver conflictos. Para mí, lo que yo hago acá es esto, comunicación efectiva. Para mí me libera, me sana y me desahogo. Y siento calma y tranquilidad luego de que hago estas charlas. La escritura puede ser una herramienta útil para expresar emociones y procesar tus pensamientos. Lo he practicado y siempre, por eso les digo, tengo cuadernos y cuadernitos de cosas escritas, de una cantidad de veces, de experiencias, de vivencias, de cosas de otros, cosas tristes, cosas bonitas, cosas charras, tengo de todo escrito y es una catarsis súper bonita. Las terapias. La terapia puede ser una herramienta efectiva para aprender habilidades, para manejar tus emociones y resolver problemas relacionados con la recuperación. Hay muchos tipos de terapias, terapias de grupo, terapia individual, terapias de grupos entre diferentes compañeras o por ejemplo los grupos de alcohólicos y narcóticos anónimos son terapias de grupo o individuales con un psicólogo, con un amigo, con un compañero de trabajo. Apoyo social. El apoyo social puede ser una fuente valiosa de consuelo y ayuda durante la recuperación. Puedes buscar grupos de apoyo, amigos o familiares que te apoyen durante el proceso. Gracias a Dios hoy puedo decir que los tengo. Por eso ahorita cuando estaba estallada, la primera que se me vino a la mente fue Laura. Digamos que en este momento yo no tengo amigas y amigos con quien hable, pues así no. Que tengan la confianza de contarle mis cosas, no. Pero siempre hay alguien con quien desahogarte. Aprender a expresar y manejar tus emociones de manera saludable es fundamental para una recuperación efectiva y un bienestar emocional duradero. Identificar las emociones comunes que surgen durante la recuperación, discutirlas, aprenderlas y entenderlas. Es importante presentar una variedad de estrategias para expresar, pues como estrategias adicionales que se pueden incluir para sanar, ¿cierto? La meditación. Les digo, todo eso es que el mindfulness, yo no sé, todas esas cosas que salen, el yoga y todo eso, yo lo admiro, pero a mí me cuesta. ¿Por qué? Porque yo vivo con la cabeza a mil, me da mucha dificultad concentrarme, ni en mi respiración, ni en, no sé, me da mucha dificultad, siempre me ha costado esto de la meditación. Incluso intenté, yo ya les había contado una vez que mi mamá me pagó unas terapias de unas regresiones y por el consumo no me dejaban. Porque a una cita fui consumida, si acaso paré de consumir lo que se moró la buceta. A otra, ya entonces que tenía que ir con 24 horas de limpieza, de no haber consumido. Digamos que fui con 12, o sea, no, con un consumo activo es súper difícil uno concentrarse para una terapia de esta. Yo no lo logré. Y era con un doctor, una eminencia. No lo logré. Pero yo, por ejemplo, en este momento les hago a las chicas
terapias de meditación. Esta semana les hice una terapia súper bonita, lloraron. Y bueno, entonces sí sé que sirven mucho. Terapias de arte. Para mí, esta me gusta más. La terapia de arte puede ser una herramienta útil para expresar emociones de manera no verbal y procesar pensamientos y sentimientos. Dibujar, pintar, plastilina, cantar, tocar un instrumento, bailar. Ejercicio físico. El ejercicio físico puede ser una herramienta efectiva para reducir el estrés y la ansiedad, mejorar el estado de ánimo y aumentar la confianza. Claro, tú sudas, tú liberas emociones de dopamina y todo ese tipo de cosas, entonces tu cuerpo se regenera. Sí, el ejercicio físico sé que es fundamental también. Y las técnicas de respiración que van muy de la mano con la meditación. La respiración profunda y lenta puede ayudar a calmarte y reducir los niveles de ansiedad. Pero me cuesta, a mí también me cuesta mucho, porque como yo, digamos que yo siento ansiedad y yo empiezo a sudar y a moverme de un lado para otro y todo, entonces me cuesta mucho estarme quieta y respirar. Pero sé que también es una buena práctica. Puede ser como lo que yo les digo, por lo general los trastornos de ansiedad generalizada o ansioso depresivo, la cabeza es así, con una cantidad de cosas, entonces para uno concentrarse en eso es complicado. Entonces, en conclusión, el manejo de emociones es una habilidad crucial en la vida, puede tener un impacto significativo en nuestra salud mental y bienestar general. Todos experimentamos emociones, tanto positivas como negativas, es bien, es normal sentirlas. No tapen sus emociones, no tapen la emoción, no la anestesien con nada. Siéntanla, permítanse sentirla y vivirla. La clave está en aprender a reconocer y manejar esas emociones de manera efectiva y saludable. Al aplicar las estrategias, se puede mejorar la capacidad para manejar el estrés y la ansiedad, mejorar el estado de ánimo, aumentar la capacidad para relacionarse con los demás. Y hay que recordar que la gestión emocional es un proceso continuo, no es solamente una vez, ay no, es que ya, como hice una vez meditación, ya no necesito nunca más, no, eso es un proceso continuo, que requiere práctica y esfuerzo para ver resultados. Con el tiempo y la práctica, el manejo de emociones puede convertirse en una habilidad natural y efectiva que mejora la calidad de vida en general. Miren qué interesante. Me sirvió a mí mismo de terapia en este momento. Bueno, no. Ya, eso era todo por hoy. Hoy voy a dejar por acá. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que hayan aprendido algo, que se hayan identificado con algo. Nuevamente les doy gracias de corazón por dedicar su tiempo para escucharme, ¿cierto? Para escucharme. Usted no sabe cuánto usted, desde su casa, donde quiera que esté, en cualquier parte del mundo que esté, con solo escucharme, como me está ayudando a mí. En serio que eso es fundamental. Entonces igual les agradezco mucho. Creo que mañana sería mi último stream porque el sábado ya entro nuevamente a trabajar. Entonces mañana lo más seguro es que a las 3 de la tarde realicemos entonces otro stream. Voy a mirar un tema bien interesante para mañana o qué más les comparto. Les repito nuevamente, acá estoy conectada directamente en TikTok y en Twitch. Recuerden que tengo también el canal de YouTube, @la_yarumaleja, donde subo todos los streams y videos de experiencias de vida, ¿cierto? Tengo la cuenta de TikTok, la_yarumaleja, Aleja la Yarumaleja, y la cuenta en Twitch, la_yarumaleja84. Los invito a que me sigan, a que me apoyen, a que conozcan mi historia. Yo con llevar el mensaje he ayudado a muchas personas, directa o indirectamente, y lo tengo claro y eso me llena de satisfacción. Por eso lo sigo haciendo. Por eso aunque estuviera como ahorita estaba, vuelta mierda, como estaba ahorita, me senté aquí al hablarles a ustedes. Y eso me sirvió también mucho a mí. En este momento ya me siento totalmente diferente. Es como si esto cambiara mi aura, no sé, es algo sanador, en serio, súper sanador. Ay, estoy súper contenta porque me invitaron estos días a una asamblea de padres de familia, de padres de chicos adictos.
a dar una conferencia de coadicción y codependencia. Entonces estoy súper feliz, eso me encanta hacerlo. Ese día me voy a lucir, tengo que investigar todo ese tema. Entonces le mando besos, bendiciones, agradecimientos y un abrazo. Nos vemos mañana.